Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, hoy es martes 10 de diciembre del año 2020. Esta noche vamos a tratar de continuar con las entrevistas de los nuevos rostros por los distintos partidos políticos. Hoy nos acompaña Claudia de Ávila, candidata a diputado por el departamento de San Salvador bajo la bandera del partido Arena, y Eva Ayala, candidata también a diputada por el departamento de San Salvador bajo la bandera de Cambio Democrático. Con ellas trataremos de evacuar aquellas ofertas legislativas para lograr hacer un cambio dentro de sus mismos institutos políticos. ¿Qué compromiso adquiere con respecto a la transparencia que significa una candidatura? Estos y otros temas vamos a abordar esta noche, así que les doy a las dos mi más cordial bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Eva. Un gusto. Buenas noches, amigos televidentes, y gracias por la invitación. Igualmente, Eva, buenas noches. Un gusto tenerte aquí. Gracias, buenas noches a todos. Antes que todo, ¿verdad? Permítanme enviarle un pequeño saludo y más que todo hacer conciencia de seguir las medidas sanitarias, ¿verdad? Ya que vemos que hay un leve aumento, ¿verdad?, en los casos del COVID. Para mí es un gusto el día de hoy estar con ustedes, así que muchas gracias. Aquí la tengo, lo que pasa es que tenemos la distancia, sí. ¿no? Claro. Bien, Claudia, tú representas, dijéramos, un rostro nuevo dentro de la Asamblea Legislativa, no así porque has estado ya en el Parlamento, hay alguna experiencia acumulada, ¿verdad? Pero tú representas, dijéramos, una corriente de mujeres dentro de la estructura del Partido Arena. ¿Cómo te nace esa decisión? ¿Por qué buscar una candidatura en la Asamblea Legislativa cuando normalmente es al revés? La gente cuando se va de la Asamblea trata de buscar, dijéramos, el Parlamento Centroamericano. Tú has hecho prácticamente lo contrario a lo que se piensa. ¿Qué te motivó? Pues la verdad, Julio, que me motivó mi patria, El Salvador. Para mí creo que estamos viviendo un momento histórico. El Salvador nos necesita a todos los buenos salvadoreños, a todas estas personas que realmente estamos dispuestos a luchar por nuestra patria. Creo firmemente en el derecho de la libertad, y ese derecho es el que yo ahorita voy a pelear, porque nuestra patria está en peligro en estos momentos. Estamos viendo un grave peligro de una dictadura que se quiere montar en estos momentos, y ha sido un llamado patriótico. Es un proyecto no de Claudia de Ávila, es un proyecto de país puesto en las manos de Dios. Ok. De igual manera, ¿qué te motivó a ti en el Cambio Democrático, que es considerado, dijéramos, un partido centroizquierda, un partido que tiene como la percepción, dijéramos, de ser más, dijéramos, profesional en cuanto al abordaje de los perfiles de su candidato? ¿Qué te motivó a ti? Ser parte de. Ser parte de. Sí, claro, en cuanto a ello, pues hay muchos parámetros, ¿verdad?, por decirlo así. También ha sido esa parte que yo he convivido y he sido parte de esa población que ha sentido, ¿verdad?, que en su momento se ha olvidado. Aparte de ello, pues mi profesión y mi parte académica, eso pues suma a lo que usted decía, que es la parte profesional que busca el partido. Por ende, todos los principios y que son los objetivos que tiene el partido en sus estatutos están alineados con lo que yo soy, ¿verdad?, con la formación que yo he recibido, tanto de la parte académica como mi experiencia en la parte de sociedad civil. Por eso mismo se hace un conjunto, ¿verdad?, desde mi perspectiva, poder tomar esta ocasión la candidatura para poder ser parte del Parlamento. Bueno, ya que les conozco y vamos a ir entrando poquito a poco en materia, que el Partido Arena ha tenido, dijéramos, unas bajas en esta legislatura. Fue conocido que 4 diputados del Partido Arena, 2 hombres, 2 mujeres, llegaron no a irse, pero sí se declararon, dijéramos, unos independientes y otros se mantuvieron bajo esta línea, pero no se convocaban, no llegaban. ¿Qué le garantiza al Partido Arena de que esto no se va a volver a repetir? ¿Qué compromiso adquirís tú partidariamente hablando para decir, bueno, esto no se repite por el hecho de que fue una decisión
partidaria o fue una decisión de los diputados que en este momento incluso siguen siendo diputados, pero ya no bajo la estructura del Partido Arena? Bueno, yo creo firmemente en los principios de mi partido, de Arena, y eso es lo que me ha motivado a ser arenera siempre. Yo no he estado en otro partido más que en Arena, y es cuestión de principios, Julio. Yo creo que cuando uno entra en un partido político, adquiere un compromiso con los principios del partido, que es lo que se espera. Yo creo que estas 4 personas que en estos momentos están tal vez no del todo fuera, pero bajo otra línea, ha sido irresponsabilidad de parte de ellos, porque ellos sabían al partido político que estaban entrando, ellos sabían los principios que nosotros defendemos. Entonces, ¿a dónde está la lealtad? En política, si tú no tenés lealtad, no tenés nada. Y es como un partido de fútbol. Cuando tú entras a jugar un partido de fútbol, tú sabes las reglas del juego y las vas a jugar en base a cómo se juega fútbol, no cómo se juega básquetbol. Entonces, si viene y un jugador agarra la pelota con la mano, obviamente está rompiendo las reglas del juego. Esto es lo que hicieron estos 4 diputados de Arena. ¿No crees que fueron por sus posiciones que tuvieron? Porque esto me hace hacerte la siguiente pregunta, que después voy con... de llegar en un momento determinado a un choque entre línea de partido y tu convicción propia como diputado, ¿cuál de los 2 caminos escogerías? Yo voy a trabajar siempre bajo los principios del hacer lo correcto. Entonces, mis decisiones siempre van a ser basadas en hacer lo correcto. En el caso de Cambio Democrático, entiendo también, no conozco a profundidad sus estatutos, pero sé que tienen ustedes un consejo en el cual, o comisión política, en el cual pues se miran los problemas. Ustedes en este momento tienen una representación en la Asamblea Legislativa. ¿No ven ustedes que mucha gente las percibe cerca del gobierno, cerca de Nuevas Ideas? ¿Cómo pretendes manejar este tema a la hora de una oferta electoral? Sí, claro, entiendo su pregunta. Con ello recuerde que siempre uno como político siempre tiene que tener una postura de respeto hacia las demás personas. Y ahí en donde uno demuestra quién es uno, ¿verdad? Nosotros optamos, ¿verdad?, por apoyar todos los programas y proyectos que sean de bienestar para la población. En cuanto a la diferenciación, recuerde que siempre va a ser de acuerdo a la postura de cada político, de acuerdo a cómo usted se presente, de acuerdo a cómo usted dé a conocer sus ideas. Y las personas pues están en todo su derecho, ¿verdad?, de poder también decir, este se parece o es de esta misma corriente, porque recuerde que el fin último es la misma población de todas las políticas y de todo lo que usted ejerza como funcionario. Por ende, todos nos tenemos que alinear en el mismo camino. Entonces, ahí es donde nosotros, así como le decía, es la forma en cómo usted se presente, cómo usted dé a conocer su partido. ¿No lo ves problemático el hecho de que los puedan vincular? En cuanto, depende de la vinculación, ¿verdad? Porque recuerde, quién vincula y cómo vincula, porque todo eso es quién y cómo, ¿verdad? Y la misma pregunta que le hacía a la candidata Claudia. De chocar, dijéramos, tu línea de partido y tu convicción sobre un tema específico que lo vamos a tener que abordar en puntos muy determinados. Es decir, ¿cómo actuarías? ¿Vas a darle aplicación al 125 de la Constitución, que no están ligados a ningún mandato operativo? ¿Verdad? Porque quiero decirles a ambas, una cosa es la disciplina de partido y otra es la obediencia de partido, porque entiendo que ustedes están ahorita siendo evaluados por la población para razonar su voto. Queremos saber cómo piensan ustedes, cómo van a actuar ustedes una vez llegados. Y yo quiero asumir el rol del ciudadano. Yo, ¿por qué tengo que votar por ti? O quiero ver cómo pensás con respecto, ¿vas a ser obediente al partido o vas a ser obediente a tus principios o a tu convicción sobre un punto determinado? Sí, claro. En cuanto a ello, mire, yo siempre he sido de la convicción siguiente: una persona cuando ya está profesionalmente preparado, ¿verdad?, en este caso nosotros, yo siempre he dicho de que yo quiero ser ese medio para que las personas me busquen, los grupos de sociedad civil me busquen como a la fecha para poder dar resolución o ser el canal para que se pueda solventar las necesidades. En ese caso, alineado con el partido, pues recuerde que todos tenemos que pensar de una manera en consenso. A partir de eso se va a discutir los puntos de vista que son favorables o desfavorables.
Y es ahí donde empieza el enriquecimiento, ¿verdad? De poder saber qué postura mejor se va a optar para solventar las necesidades de la población. Entonces, ahí más que todo tenemos que ser conscientes de que se hace un proceso, un consenso interno, ¿verdad? Y uno postula, uno da la postura, etcétera. Y ahí es donde uno dice, ok, entonces este tema es el que tengo que optar porque este es el que sale mejor para la población, ¿verdad? Porque ese es el principio, ¿verdad? Y mis principios van, como le decía, alineados a la defensa de los derechos para hacer progreso en la sociedad salvadoreña. Ok, Claudia. El partido Arena en las últimas elecciones ganaron 37 diputados y más de 140 alcaldías. 169. Si no me equivoco. Es decir, absolutamente nada despreciable. Es más, son la primera fuerza hoy por hoy, dijéramos, en cuanto a diputados se refiere. Y eso me hace hacerte la siguiente manera. ¿No crees que este es un gran reto para ustedes de por lo menos tratar de mantener la misma cantidad con todo lo que han tratado de achacarle al Partido Arena? Sí, por supuesto, nuestro trabajo es hacer un trabajo duro de aquí hasta el 28 de febrero y de explicarle a la población lo que se le ha venido explicando. Nosotros, yo por lo menos, mi nombre está limpio, yo no le debo nada a nadie, no le debo $1, ni me he robado $1. Los verdaderos corruptos de Arena que estuvieron en su momento, que hicieron tanto daño al partido, no están con nosotros, ellos ya fueron expulsados del partido y están en Nuevas Ideas y están en Gana. Ahí están ellos, los reciclados que los busquen ahí. En el caso, dijéramos, de Cambio Democrático, ¿cómo va a ser el rol? ¿Cuántos diputados le están apostando ustedes? Porque hay que decirlo muy claro, en la Asamblea Legislativa, aunque muchos no lo quieren aceptar, funciona la aritmética, más que dijéramos la razón, la sensatez, la ecuanimidad. Pero 1, 2, 3 diputados conscientes, profesionales, pueden marcar la diferencia en un momento determinado. ¿Cuál es la aspiración de Cambio Democrático? Claro, en cuanto a lo de las encuestas, como usted bien lo decía, ¿verdad? Las encuestas y las matemáticas son exactas. Y eso también, los resultados ya evidente lo vamos a ver el día de las elecciones. Le apostamos a, bueno, siendo realistas, en San Salvador podemos decir que unos 4 diputados, ¿verdad? Se espera que más, ¿verdad? Porque estamos haciendo un trabajo territorial, así es, y que sea inclusivo, porque la sociedad ahora lo que necesita es que se le dé solución, ser pragmáticos, a eso es lo que nosotros le apostamos, a tener el sentido humano, ese corte que se necesita, esa vinculación, por eso es que le apostamos a tener un aproximado de 4, si se puede más, excelente, que es para lo que estamos trabajando todos en el partido. ¿Y tú cuántos aspiran, Claudia, aquí en el departamento? ¿Qué casilla vas tú? Mi casilla es la casilla 11 y nosotros aspiramos a tener la misma cantidad de diputados y si no más. El trabajo se va a hacer, el esfuerzo se va a hacer, así que estamos aquí todos. Eso me iba a preguntarte, hoy con la pandemia, eso limita, dijéramos, en gran medida el trabajo territorial normalmente que hacen los candidatos que buscan a los líderes, van y se hacían los mítines. ¿Cómo vas a enfrentar ahora, para ambas, ¿verdad? Ese procedimiento para poder llegar hasta la población, ese contacto face to face que se hacía con ellos? ¿Cómo lo pretendes? Fíjate que yo he sido siempre una persona de territorio y no una persona de escritorio. A mí me encanta el contacto con la gente, me encanta compartir. Yo estoy en el territorio prácticamente todos los días. Y la pandemia no me ha detenido, tomo las medidas necesarias para protegerme y proteger a las personas. Es más, estamos llegando a muchísimas comunidades todos los sábados prácticamente con jornadas médicas para apoyar la parte económica, la bolsa que está tan golpeada de los salvadoreños y estamos llegando a los diferentes municipios de San Salvador para aliviar un poco la necesidad de medicamentos de nuestra gente y que ellos no tengan que gastar en la farmacia. Además, que se les ayuda muchísimo también porque
a ellos no quieren ir a las clínicas ni ir a los hospitales porque se sienten que corren algún tipo de riesgo por el COVID. ¿Ustedes están tratando de acercar en sus Nosotros campañas? llevamos doctores, llevamos el medicamento y la gente se va feliz. Okay. En el cambio democrático, ¿cómo pretende enfrentar, ya que sabemos la parte económica de lo que cuesta una campaña, ¿verdad? Y cómo vas a enfrentar esa falta de acercamiento por razones propias de la pandemia? ¿Cómo la pretendes tú llegar a esa masa poblacional para que voten por vos? Sí, mire, en cuanto a ello, lo del financiamiento, pues estamos, ¿verdad? Tanto recursos propios como apoyo entre todos nosotros los candidatos. Ahora bien, con el acercamiento, pues cuando uno tiene el toque social, por decirlo así, el contacto, la conexión con las personas, es muy fácil, porque las mismas personas le dan la pauta para poder trabajar con ellos. Pues nosotros le pedimos, mire, la mascarilla, si usted no la lleva, nosotros andamos las cajas de mascarillas, los botes de alcohol gel, estamos pendientes que la gente esté un poquito separada, y si no pueden, por lo menos que estén con su clúster, ¿verdad? Porque son con los que más convive. Igual cuando repartimos, por ejemplo, juguetes, las piñatas, cuando se da con Se han replanteado, dijéramos, estrategias sí, para este... Así es, por eso lo mismo que le decía yo, cuando uno ya tiene esa conexión con la población, que es lo que nosotros estamos aprovechando y trabajando, ¿verdad? Con toda nuestra experiencia, es que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Ese enlace tan fácil, por decirlo así, pero que se le está dando seguimiento para que, como le decía en un principio, tratar de bajar los niveles del COVID. Tú dijiste algo que me llamó la atención, Claudia, que una de las formas de cómo pretenden enfrentar esos ataques es, dijéramos, mire, no negamos que han habido en el pasado dentro del Partido Arena actos de corrupción, pero ya no están en el partido. ¿Qué te motiva de decir, mire, están en otro instituto político? Bueno, es obvio a todas luces que el fundador de Gana, que sabemos quién es el expresidente que está preso ahorita. Él ha sido de la creación de Gana, y todos los que estaban en Arena con nosotros, pues están ahí con ellos. Nosotros tenemos muchísimas caras nuevas, tenemos la gente que está ahí ahorita, realmente somos gente que creemos en un mejor país, creemos en sacar al país adelante, en buscar inversión, en que nuestros jóvenes, que nuestros niños tengan esta capacidad de acceder a una educación de calidad. Fíjate que yo soy educadora y he trabajado por 28 años en educación, y creo que la educación es la llave que hace al hombre libre, y es la única manera que podremos sacar a nuestra gente de la pobreza, es a través de la educación. Ese punto ya lo vamos a ver ya dentro de los planteamientos programáticos que usted trae. Tengo que irme a un corte comercial, pero quiero dejar planteada la pregunta de la manera siguiente. El tema de transparencia hoy por hoy es uno de los temas que más le ha puesto ojo la población. Hemos visto cómo ha sido cuestionada severamente la transparencia, no solo, dijéramos, en los demás órganos de Estado, pero particularmente en el legislativo. Yo quisiera dejar planteada la pregunta que de llegar ustedes a la Asamblea Legislativa estarían dispuestas a renunciar a una serie de, no digamos privilegios, pero sí dijéramos de actividades, sí dijéramos de costumbres, de los cuales han habido una mala percepción por parte de la ciudadanía. No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Nos habíamos quedado antes de ir al corte comercial sobre, dijéramos, los compromisos que ustedes adquieren a partir de una plataforma programática. Están siendo, dijéramos, vistos por una gran cantidad de televidentes que están diciendo, bueno,
¿por qué decidirme ahora por el voto cruzado? ¿Por qué voy a votar por Claudia? ¿Por qué voy a votar por ti? Y decir, bueno, quiero ver cómo piensan. En el tema de la transparencia, que es la que tanto exigimos, es la que tanto se está demandando y la que tanto daño le ha hecho a este país, de llegar ustedes a la Asamblea Legislativa, ¿estarían dispuestas a renunciar, dijéramos, esa gran cantidad de asesores? Y quizá la palabra asesor no sea la más adecuada porque en realidad hay verdaderos asesores en la Asamblea, pero en otros son activistas, hay que decirlo con esa claridad, no podemos negar parte de esto. ¿Qué compromiso adquirirías tú de cara a la población con respecto al tema de la transparencia en la Asamblea Legislativa? Bueno, para mí la transparencia es el pilar con el que he trabajado siempre y voy a trabajar. Yo vengo de estar, he sido miembro del Consejo Ejecutivo Nacional pasado de mi partido y he estado como diputada. Y para mí, desde chiquita, mi papi nos enseñó que nosotros en la vida teníamos que aprender a caminar con la frente en alto y que jamás se tomara $1, jamás, porque que nadie te pueda reclamar a ti algo incorrecto en cuestiones de dinero. Entonces, una solvencia moral, dije. Exactamente, una solvencia moral. Y yo creo que la política es vocación, Julio, porque al igual que educación, que yo trabajé en educación por tanto tiempo, son carreras y cosas que tú decidís hacer para servir, no para servirte. El que entre a política para buscar hacerse rico está equivocado porque ahí no va a hacer plata a menos de que robe. Entonces, la transparencia debe de ser obligatoria, cosa que este gobierno no está haciendo. Este gobierno no está transparentando sus cuentas, no están rindiendo cuentas, se lo pide el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas. Ellos se niegan, llega el ministro de Agricultura, llega el ministro de Hacienda, no quieren decir a dónde está el dinero, como dijo el presidente. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Nosotros sí, en Arena, es prioridad trabajar bajo la bandera de la transparencia. Hay un compromiso de Claudia, porque no puedes, dijéramos, ni puedo ser, dijéramos, estigmatizar todo ese tema. Estoy preguntándole a Claudia de Ávila, ¿tú adquirís el compromiso de la transparencia como Claudia? Totalmente. Es más, a la hora que pueda dar mis propuestas, ese es el otro de los puntos. Vamos a ver, tú, Eva, el tema de la transparencia, como dejamos planteado, demanda una serie de compromisos, pero sobre todo de decisiones. De llegar tú a la Asamblea, aparte de lo que ya puso su posición Claudia, ¿qué promoverías tú? ¿Modificarías la ley de acceso a la información? ¿Modificarías una ley, dijéramos, de enriquecimiento ilícito que está durmiendo el sueño? Bueno, declararon inconstitucional la ley de enriquecimiento ilícito y regresamos a la que data de 1959. ¿Qué estás visualizando tú para poder empujar el tema de la transparencia desde la Asamblea Legislativa? Sí, claro, en cuanto a ello, el tema de la transparencia, pues recuerde que es algo primordial y algo que tiene que ser siempre, ¿verdad? Y de la parte que yo impulsaría siempre sería poder darle realce a esas leyes, volver a reformular o revisar la ley que actualmente ya quedó, ¿verdad? O que está en este momento, tal cual usted lo mencionaba, para que la población también pueda tener acceso a los programas o a las instituciones para que pueda exigir, ¿verdad?, su derecho de que pueda ser informado, porque eso es algo que necesitamos tener de punto, ¿verdad?, que la población sepa qué mecanismos son los que necesita o puede utilizar para poder pedir la transparencia a los funcionarios. Y eso es algo que muchas veces se olvida. Lo que importa aquí, ¿verdad?, es poderle enseñar a la población cómo exigir de una manera adecuada para que se pueda dar el mecanismo de la transparencia que tanto necesitamos. Una de las grandes demandas que hace la población es una reforma electoral profunda, Claudia, y es el hecho de que los diputados una vez, o los candidatos que una vez llegan a la Asamblea Legislativa, no vuelven a visitar a sus votantes, excepto el día que van a pedir el voto o la campaña de hasta entonces ven la cara otra vez de ese candidato. ¿Qué proponen ustedes para rendirle cuenta a la población que los benefició con su voto? ¿Cómo le van a rendir cuentas a la población?
Bueno, es que la población es... Caso San Salvador de ustedes. La población es la causa por la que estamos aquí y es por quienes debemos de trabajar, ¿verdad? Esa es nuestra posición. Yo he trabajado toda la vida en el territorio, a mí no me pueden decir que yo ando en campaña ahorita porque yo he sido de territorio por los últimos 4 años, me he recorrido los 14 departamentos de El Salvador de punta a punta, he dejado a mi esposo los fines de semana, a mis hijos solos, por acompañar y visitar las diferentes comunidades y conocer realmente la situación de nuestro país, que es una situación seria, delicada, que tenemos que cuidar a nuestra gente y cuidar al país. Estamos al punto del abismo. ¿Tan así lo ves tú, Claudia? Tan así, tan grave lo veo, Julio. Yo veo que estamos en estos momentos en que el 28 de febrero o nos vamos de boca o salvamos el país. Así de grave estamos. Eso es lo que la población tiene que entender, que estamos en un momento tan delicado que si el 28 de febrero Nuevas Ideas y Gana consiguen esta mayoría, que es el peligro, dejamos de vivir en una democracia, dejamos de vivir en una república. ¿No crees que los pesos y contrapesos? Es que no habrían pesos y contrapesos, por eso tenemos una república. Y tenemos las diferentes instituciones para que hagan esos pesos y contrapesos, que al final lo que Nuevas Ideas y Gana está buscando es no rendirle cuentas a nadie, como lo que están queriendo hacer, ningunear a las diferentes instituciones, porque eso es lo que están haciendo, están ignorando a las instituciones y queriendo quebrar todas las reglas que deben de respetar. Ahora, si están actuando así, de esa manera ahorita, tú te imaginas, Julio, imagínense ustedes, queridos salvadoreños, ¿qué va a pasar si ellos tienen la Asamblea Legislativa y después la Corte Suprema de Justicia? Eso sería terrible para el país. Ok, Eva, esto te digo, pues tú, ¿lo ves tan así como lo ha planteado Claudia, que está en riesgo el sistema democrático de este país? Mejor dicho, el sistema político nuestro, que es republicano y representativo. ¿Lo ven ustedes así? ¿Está en riesgo eso? Mire, en cuanto a ello, pues se respeta la opinión y el punto de vista de cada quien, ¿verdad? Pero nosotros como Cambio Democrático no vemos tan fatalista la situación. Recuerde que la sociedad es cambiante, el individuo es cambiante. Entonces, a partir de eso, pues todo el sistema democrático, todo el sistema electoral, todo el sistema que nosotros conocemos actualmente está cambiando. No es el mismo de hace 10 años, no es el mismo de hace 1 año. Entonces, recuerde que la estructura, por decirlo así, es cambiante, porque el mismo ciudadano lo requiere. La misma sociedad exige nuevos parámetros para poder vivir. Entonces, por eso le decía yo, no es fatalista, sino que normalmente estamos acostumbrados a unos lineamientos ya tradicionales, pero este es el momento en el cual pues necesitamos otro tipo, ¿verdad?, de sistema que se acople a las necesidades actuales que la misma sociedad está exigiendo. Claro, eso no quiere decir que vamos a ir en contra de la democracia, sino que es algo adaptable a la nueva sociedad, así como lo que estamos viviendo en este momento. ¿Pero tú crees que no es peligroso, Eva, que Nuevas Ideas y Gana tenga el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? Recuerde que en ese caso, como le decía anteriormente, hasta el día de la elección vamos a ver, ¿verdad?, los resultados claros. Ahorita podremos dar todas las suposiciones que queramos, ¿verdad?, en cuanto a los votos, a la cantidad que se va a tener. Entiendo su pregunta, ¿verdad?, pero si nos vamos desde una parte un poco más amplia, ahí podemos ver que pues la población es la que solicitó eso y ahí es donde tenemos que respetar la decisión de la población, pero para eso estamos aquí nosotros también como Cambio Democrático, para poder representar la otra corriente también, más social, más inclusiva. Yo les placía este planteamiento porque hay que decirlo, este pueblo no elige, sino vota. Quienes eligen son los partidos políticos porque nos presentan una propuesta y ahí lo que se procede es a votar. Entonces, el temor tuyo es que al obtener una mayoría simple, ya no digamos la calificada por parte de un solo instituto político, eso haría de que se obtendrían por consecuencia las elecciones de segundo grado con un control, dijéramos, partidario. Pero, y si ese fuese el designio de la población, si ese fuera la voluntad de la población,
Bueno, ¿Qué recursos? Pero ya viste un ejemplo del 9 de febrero, la militarización de la Asamblea de la manera que lo hizo. El nivel de control y de dictadura que este gobierno busca, este gobierno quiere todos los poderes a costa de lo que sea, ya lo vimos, militarizando la Asamblea, no rindiendo las cuentas que debe de rendir. O sea, hay tantas situaciones y tantos pequeños ejemplos. Veamos ahorita cómo estamos con la Fuerza Armada y la Policía. O sea, la Fuerza Armada y la Policía, y no generalizo, porque dentro de la Fuerza Armada y dentro de la Policía yo creo que eso hay que ponerlo en contexto, no hay que confundir el tema institucional con lo que pudiera ser una acción puramente personal. Pero que las cabezas de ambas instituciones le están rindiendo pleitesía al presidente de la República es una realidad. Bueno, ¿cómo ves dos contrastes? Hay que ponerlo en un análisis objetivo de este tema. El ministro de Defensa y el director están subordinados al presidente de la República. Además, constitucionalmente dice que la conducción de la policía la hace el presidente de la República a través del ministro de Seguridad. ¿Ustedes lo ven como partido político que esa subordinación va más allá? En cuanto a su pregunta, nosotros no, ¿verdad? Porque recuerde que la ley misma dice ciertos parámetros para trabajar. Lo que sí le quiero mencionar en cuanto a lo que ustedes, comentaba la señora de Ávila, es que, explicándole, ¿verdad? El poder normalmente se ha tenido en nuestro país concentrado en cierto grupo, pero ahora pues que hay otra mayor representatividad, los grupos tradicionales sienten que las instituciones, la gobernabilidad se está saliendo de sus parámetros. Entonces, por eso les decía, nosotros no vemos que hay como una subordinación, sino que la misma ley ya da los parámetros, cómo se tiene que ejercer, quién va a controlar, quién va a ser el que va a dar los lineamientos en ciertas instituciones, ¿verdad? Pero eso mismo quiere decir que también las instituciones tienen sus reglamentos internos. Por eso nosotros no vemos que hay una subordinación o una supremacía sobre cada uno, ¿verdad? Sino que es lo mismo que yo le comentaba. Normalmente el poder ha sido no veo muy contrarrestado. Convencida a la señora de Ávila, la veo con mucha interrogante. No, es que a mí hay que Me veo verlo. más preocupada Hay que verlo claramente. Y el tema es la Fuerza Armada y la Policía se debe a la ciudadanía, jamás a un presidente de la República. Entonces el peligro está ahí. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo casos, Julio. Eva, vimos el caso de los empleados del Tribunal Supremo Electoral, por favor, que fueron a poner un candado al portón para que los empleados del tribunal no salieran. Y la policía estaba afuera viendo como simples espectadores, cuando lo deberían de ser es estar tomando cartas sobre el asunto. No es posible que la policía no tome cartas sobre el asunto, sobre algo tan delicado como es la privación de libertad. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Ustedes lo ven como una privación? Eso fue un secuestro. Se los tenían encerrados a los empleados del Tribunal Supremo Electoral. Me gustaría la opinión sobre todo, porque tú también me imagino que ustedes ya están inscritas, ya pasaron, dijéramos, ya la ola, ¿verdad? Ya están inscritas. En el proceso todavía. ¿O estás todavía tú en el Estamos proceso? en Tú el entiendo que ya estás inscrita. Ya inscrita. Entonces, tú te consideras con... Porque me lleva a la otra pregunta, pero me gustaría primero que me dijeras cómo miras esa acción de parte de lo que pasó con el Tribunal Supremo Electoral. En cuanto a lo que hubo del caso que ella expone, no, en ese caso yo no lo veo como un secuestro, ¿verdad? Literalmente, porque utilizar términos así a exabrupto, ¿verdad? Es un poco delicado, ¿verdad? Porque recuerde que el término va a tener su concepto o aplicabilidad, depende de quién lo mencione, depende de quién lo solicite. Entonces, en ese caso, como cambio democrático, ¿verdad? Y en esta parte de mi concepción, no lo veo como tal, sino que recuerde que si, le voy a poner un ejemplo claro, si la policía se hubiera ido encima de ellos, entonces hubiera sido al contrario, la policía fuera la mala. Entonces, recuerde que también ellos tienen sus parámetros para poder actuar. Y como nosotros no estábamos presentes, no podemos también como asumir que todo eso era correcto, ¿verdad? Somos espectadores, sí, pero estamos también al tanto de la situación, pero no podemos asumir ni afirmar algo si yo no he estado ahí. Entonces, ¿quieres decir de que si alguien llega a tu casa y te va a poner un candado y no te deja salir y tú no te está privando de libertad, no está coartando tus derechos
como ciudadano, de poderte movilizar libremente. El que te pongan un candado en tu portón y no te dejen salir no es privar tus derechos. Pero entonces ahí no, ya no es secuestro. ¿Y qué Porque es? depende, ahí sería otra cosa. Abuso Porque de los derechos humanos, de los ciudadanos. Es un descarado abuso a los derechos humanos. Sí, pero es a lo mismo que vuelvo yo. La utilización de los conceptos en las situaciones o los casos, ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque no es lo mismo el hecho de que vayan y me priven, que digan, es secuestro, me están raptando, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado para poder dar ese punto de vista. Yo entiendo la situación y entiendo lo que usted me dice, ¿verdad? Y es comprensible, pero para poder yo afirmar y decir, sí, mire, este era un secuestro, mejor voy y escucho a los profesionales en el área de los procesos judiciales, ¿verdad? Para escuchar, sí, porque yo no soy abogada, pero para eso voy y mi profesión, ¿verdad?, me demanda poder escuchar a todas las partes y de ahí poder sacar una conclusión. Y ahí es donde nosotros venimos y tomamos la postura adecuada. Es lo que yo le mencionaba. Vivir en un Estado de Derecho significan derechos y obligaciones. Correcto. ¿Verdad? Es decir, cada uno tenemos nuestros derechos, pero también tenemos nuestras obligaciones. Así y eso lo determina la ley, por lo menos todavía en el Estado de Derecho en que pretendemos vivir. Tengo que ir a un corte comercial, pero quiero dejarles planteadas las preguntas para que profundicemos en el próximo segmento. ¿Confían ustedes en el árbitro? ¿Confían ustedes en el Tribunal Supremo Electoral? Porque me parece que no es justo participar en una contienda y si gano, entonces legitimo. Y si pierdo, entonces voy a decir que el proceso no fue el más transparente. Cuando regresemos vamos a profundizar en el punto de la confiabilidad que debe tener el árbitro que va a dirigir estas próximas elecciones. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Nos habíamos quedado para en esta última parte abordar lo que es la confiabilidad de ustedes como institutos políticos en el árbitro que va a liderar, dijéramos, esta justa electoral. ¿Confías tú en el TSE? Yo sí confío en el Tribunal Supremo Electoral y le pregunto al presidente de la República que bajo qué tribunal quedó él para ser presidente. ¿Cómo puede venir ahorita el gobierno a decir que se están creando una confabulación para las próximas elecciones cuando él fue electo bajo este tribunal y cuidadas las mesas y las urnas por nosotros mismos? Porque él ni siquiera tenía gente para cuidar las mesas. Entonces, yo creo que el error está en querer desprestigiar el proceso. ¿Cuál es el miedo? ¿Tiene miedo de que no va a alcanzar lo que él quiere? ¿Tiene miedo de no tener esa mayoría simple o esa mayoría calificada? ¿No te parece ¿Cuál es su preocupación? El hecho de que un magistrado haya dicho, bueno, yo me declaro en contra del gobierno? ¿No eso genera duda para el partido político? Yo creo que son roces lo que tienen entre este magistrado y el partido, pero acordate que el Tribunal Supremo Electoral no es una sola persona, es un grupo colegiado. Entonces, tenemos que confiar en el grupo colegiado y confiar en el proceso. Y vamos, pues trabajemos duro y que gane el que la población quiera, que gane quienes la población elijan, pero que no empiecen a cantar desde ya que se está haciendo algún tipo de confabulación en contra de ellos, cuando ni siquiera ha comenzado el proceso. Si no, veamos el caso de Donald Trump ahorita en Estados Unidos. O sea, lo mismo, el mismo son, en la misma cantaleta de que no, esto me hicieron trampa, me hicieron trampa. Nosotros, cuando el presidente de la República fue electo y quedó, nadie le dijo que había hecho trampa. Quedó y lo aceptamos. Entonces, eso esperamos ahorita, que los resultados del 28 de febrero se acepten. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que esa duda que planteó
dijéramos, el Partido Nuevas Ideas y específicamente el presidente, cuando dice, miren, es que él se ha declarado enemigo del gobierno y siendo magistrado, pues ha externado un criterio que como juzgador en materia electoral no pueden adelantar criterios. ¿Cómo ve Cambio Democrático esa posición? Mire, en cuanto a ello, pues en sí la pregunta, ¿verdad? Del tribunal uno puede confiar, pero de las personas no. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la diferencia sí, entre el tribunal y las personas? porque acuérdense que la institucionalidad es una cosa y es dirigida por las personas y la institucionalidad se puede ver afectada por los intereses de ciertas personas o colectivos y ahí es donde va a caer lo que usted me consultaba, ¿verdad? ¿Cómo confiar en el magistrado? Evidentemente no, porque ya hay un sesgo desde el momento en que hace el pronunciamiento. ¿Cómo puedo decirle yo de que no tenemos confianza? En mi caso, por ejemplo, cuando estaba estudiando en la Universidad de El Salvador, desde ya sabíamos que no venían bien las cosas, ¿verdad? Que no había una buena administración y ya ahora con el pronunciamiento, ya en otra parte, ¿verdad? En otra institución. ¿Tú no confías en el Tribunal Supremo Electoral? En el tribunal, le digo, en la institucionalidad, sí, más no en las personas, que son las que dirigen, las que toman las decisiones. Es lo que le comentaba, ¿verdad? Entonces, esa es la parte. En sí es de tener como esa duda, tener eso en la palestra, ¿verdad? Hay que ver los resultados, pero en mi opinión, como Cambio Democrático, no tenemos mucha confianza. Desde el momento en que, independientemente, ¿verdad?, a quien se haya dirigido, la forma o el mensaje que dio, ya está pronunciando un sesgo en cuanto a los posibles resultados. Bueno, Claudia planteaba una cosa para los dos, una cosa es la persona y otra cosa es el colegiado, es decir, yo puedo tener una posición errónea como magistrado, pero al final es el colegiado el que va a terminar. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado cuando se hace un planteamiento de esa magnitud por la legitimación que esto puede tener en un proceso. Correcto. Me queda muy claro las posiciones y hoy quiero entrarles porque la ciudadanía está evaluando sus posiciones, como piensan que pretenden hacer. Quiero hacer puntualmente dos preguntas. Llegar ustedes a la asamblea y les tocara, dijéramos, abordar el tema del aborto, ¿cómo se define Claudia de Ávila en ese tema específico? Sé que es un tema muy complicado, es un tema con mucho cuidado que hay que hacer los abordajes, pero hay que tomar una posición al final de este tema. Entonces, pregunto, ni siquiera partidariamente, estoy hablando personalmente. ¿Cuál es tu posición frente a este tema tan delicado? Yo tengo una posición bien clara frente al aborto, Julio, y estoy totalmente en contra del aborto. Veneno no se cura con veneno. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que endurecer las leyes para aquellos hombres que violan la ley, a ellos encarguémonos de endurecer las leyes. Pero ¿qué va a pasar? Una niña que haya pasado por un proceso de violación, digamos, y haya quedado embarazada, tendría dos traumas, Julio. El trauma de haber sido violada y el trauma de haber abortado. Entonces, endurezcamos las leyes para los violadores de las leyes. Pero veneno no se cura con veneno. Pero eso estaría, dijéramos, desde la óptica en el caso de una violación. Pero ¿qué pasa en un aborto terapéutico, como se suele llamar, o en un aborto donde está en riesgo o la vida del feto o la vida de la madre? Es un caso muy difícil, hipotéticamente hablando, pero puede darse. Lo que yo necesito es cuál es tu convicción con respecto a la vida que está protegida desde el punto de vista legal, por supuesto, ¿verdad?, desde la concepción, pero quiero más tu posición política frente a un tema tan delicado como es el aborto. Yo soy provida desde el momento de la concepción. Independientemente yo no creo en las 4 causales, no son parte de lo que yo considero. Okay. La medicina ha mejorado, ha avanzado muchísimo. Es bien difícil ya que te digan o la mamá o el bebé, eso pasaba antes. Ahorita la medicina ha avanzado y estoy segura que pues Dios dirá, pero nosotros no somos Dios y no podemos ser quienes tomemos la vida de alguien. Una posición muy contundente en el sentido que es provida, independientemente de la causa, sea una violación o sea un tema eminentemente terapéutico. Eva, ¿cómo se define con respecto al tema del aborto? Porque hoy te está siendo evaluada
un tema muy complicado de abordarse, que tiene causas muy profundas, pero quiero explorar tú ni siquiera como te dije partidariamente, quiero evaluar a Eva. Claro. ¿Cómo Eva piensa con respecto a este tema? Mire, con respecto a ese tema, es un tema que tiene que ser tratado con la misma ciudadanía, esa es mi concepción. En cuanto a lo de las 4 causales, recuerde que hasta estar en la posición de la persona uno va a entender qué es lo que está viviendo, cuáles son sus necesidades. Eso no quiere decir que estoy en contra o a favor, ¿verdad? Prácticamente mi formación académica y mi formación de estar en contacto con las personas y como ser individual que soy, me exige escuchar a las partes, escuchar a las personas que necesitan ser atendidas en cuanto a esta necesidad. ¿Por qué necesidad? Porque la persona que lo vive es la que lo está sintiendo. Ella quiere que se le escuche, quiere que se le busquen mecanismos para solucionar. Entonces, uno puede, por ejemplo, impulsar proyectos, programas que puedan servir para evitar un aborto, una medicina, por ejemplo, pero uno tiene que escuchar a la persona. Si fue una violación, tratar de buscar una solución, ¿verdad? Sí, estoy claro. Eso, tratar de buscar cómo poder apoyarle. Pero si es la última decisión, pues buscar los mecanismos legales para poder apoyarle a la decisión que corresponde. Eso no quiere decir que uno va a decir erróneamente o va a ser errático en decir, no, yo no estoy a favor. Ahora con lo de la parte médica, si está, por ejemplo, si usted va con las personas del colectivo femenino y las que están en la parte de la agrupación de la despenalización del aborto, ellas mismas se definen como provida porque están salvando también otra vida. Entonces volvemos a lo mismo, la utilización de conceptos depende. Entonces, en mi concepción como Eva Ayala, yo siempre escucho a las partes, busco escuchar para poder tomar la mejor postura. Por mis 2 formaciones académicas que poseo, eso es lo que yo le puedo decir. La parte que soy de Relaciones Internacionales, la parte de Psicología, me exige escuchar a la persona y poder tomar una alternativa en conjunto para poder darle una solución. A ambas las he escuchado que tienen una experiencia pedagógica, o por lo menos han estado en sus últimos años tratando. ¿Qué van a proponer ustedes? Se ha dicho por muchos analistas que el hombre es producto del niño y que si queremos tener delincuentes, mejor eduquemos a los infantes, ¿verdad? En este país las escuelas ayudan a sumar, a restar, a multiplicar, pero los principios se maman en el hogar. Pero una tercera parte de nuestras vidas las pasamos con nuestros maestros, las pasamos en las escuelas. ¿Qué proponen ustedes puntualmente para volver a retomar esa educación que tanto requiere este país y que nosotros tenemos de envidia de la buena, como con nuestra hermana República de Costa Rica, que una visión de país para poder sacar adelante este país? Si no tiene educación, no va a resolver ningún problema. ¿Qué me propondría Claudia Ávila estando asentada allá en su curul, proponiendo el tema de la educación? Imagínate que Costa Rica le empezó a apostar a la educación desde 1940 y está ahorita como está por esa apuesta a la educación. Nosotros, muchas de los problemas sociales que nos encontramos es porque hay mucha deserción escolar. Como te digo, yo trabajé en educación por 28 años en el sistema americano, que para mí es el sistema que debemos de adoptar. Yo qué diera por poder ver a cada niño de las escuelas públicas, a cada graduado de los colegios que pudiera salir hablando inglés. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque no se está invirtiendo en educación, porque no están invirtiendo en preparar a los maestros. No solo es de este año, Claudia, no, esa situación viene de años pero atrás. exactamente, pero esto tiene que ser políticas públicas de largo plazo. Si no tenemos políticas públicas de largo plazo con educación y con salud, por ejemplo, no habrá manera de que logremos que la educación avance, porque entra un gobierno, cambia, entra otro gobierno y cambia. Entonces lo que necesitamos es políticas públicas de educación y de salud a largo plazo para que nuestros jóvenes, para que nuestros niños puedan salir adelante. La educación es la llave que hace al hombre libre. Yo te puedo compartir con mis hijos, y bueno, tú conoces a mis hijos, Julio. Mis hijos, nosotros con mi esposo le apostamos a la educación desde el día 0 con estas criaturas. Y dejamos y comimos hasta salteado por darles la mejor educación. Mis 3 hijos han sido becados y estudiados en Estados Unidos.
con No esfuerzo. todos tienen esa oportunidad. Pero con esfuerzo, exactamente. Pero nosotros le apostamos a nuestros hijos a ese esfuerzo, como te digo, nosotros hemos pasado por momentos difíciles como familia también, para poder sacar a 3 hombres adelante. Y sin embargo, nuestra apuesta número 1 siempre fue la educación. Tú, de llegar, ¿qué propondrías? Porque la aspiración que todos ciudadanos tenemos es que ese niño que nace tenga las mismas oportunidades que pudo tener el hijo de Claudia, ¿verdad? Pero eso significa un esfuerzo también mancomunado, familia. O sea, ¿tú qué propondrías para que en el tema de la educación hubiera un plan de nación? Es tan difícil ponernos de acuerdo con las distintas fuerzas políticas para tener una visión de que la salida de este país es la educación. Sí, mire, en cuanto a ello, no es personal lo que voy a decir, ¿verdad? Es muy bonito decir un planteamiento de un sistema americano, pero yo no le puedo decir a alguien que vive por la chácara, mire, le voy a llevar un sistema americano, porque uno no tiene ni para la comida. Y si usted va con los gobiernos anteriores, por ejemplo, que ofrecieron un vaso de leche, yo sé muy bien que muchas personas de estas comunidades tienen que pagar todavía para que les den ese vaso de leche. Entonces, encaminado a su pregunta y encaminado a los planteamientos de la señora de Ávila, recordemos que tenemos que tener un sistema educativo adaptable y razonable a las necesidades de nuestros salvadoreños. Tenemos que empezar también a tener una visión de políticas que son estatales, ya no partidarias, porque ahí es donde nuestro sistema se ha habido afectado por décadas, si no por decir centenios, ¿verdad? Ahora bien, con ello recuerde que tenemos que sentarnos mucho más allá de una bandera, de poder sentarnos con cabeza fría y decir qué es lo que ha pasado. Yo vengo de un sistema que he estudiado en privado, en mi escolaridad básica, porque mi madre y mi padre pagaron como pudieron, porque ya sabemos que tenemos un sistema de educación deficitario, de una que usted no sabe si va a salir contando, sumando o si va a mezclar todo, ¿verdad? Entonces, si hacemos la comparación incluso con las personas que alcanzan la universidad, se ven los déficits que llevan. Entonces, es muy bonito, como le decía, decir, hay un planteamiento americano, pero no es eso me adaptable. lleva a lo otro. Pero te voy a interrumpir para aclararle a los televidentes que llevar un sistema americano no quiere decir que esta gente que vive en estos cantones y esos van a pagar como que si están pagando un sistema americano. Es obligación. ¿Qué quisiste decir cuando me decís un sistema americano? Quiere decir que un modelo americano adaptado a nuestra realidad. ¿Y por qué no le podemos enseñar a todos los niños de El Salvador inglés? ¿Por qué no? Claro que se puede. ¿Y por qué no podemos llevar el mejor sistema de educación a los cantones? Claro que se puede. Es voluntad política y preparación de los maestros. Yo como educadora a mí me mandaron a preparar, venía gente a prepararnos. Sí se puede, no vas a pagar un 5 más. El dinero va a ser lo mismo. Sí. Lo que se va a hacer es que el gobierno, el Estado va a invertir en educación, en preparar a los maestros para darle mayores oportunidades a los niños. Hay que plantearlo. ¿Quién educa a quién? Es la gran pregunta, porque queremos educación o exigir una educación de alta calidad, pero no tenemos maestros formados para que eduquen. ¿Qué nos propondría Eva para ver? Mire, ahí en cuanto de lo de los maestros, perdón. En cuanto a ello, pues tendríamos que irnos a sentar con los profesionales en la parte del colegio que forman los maestros y saber y preguntar qué es lo que está pasando, porque aquí no solo es de ir allá al curul, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sino que es de irnos a tener ese acercamiento con las instituciones pertinentes, con los maestros, ver qué está pasando. Si es necesario, ¿verdad?, poder apoyar proyectos o programas que sirvan para la educación de estos, porque muchas personas que son maestros han sufrido con esto de la pandemia, porque no tienen, los medios para poder rendir y dar las clases. Entonces, y no es culpa de ellos. Y eso no es algo nuevo, eso es que viene de años. Pero hay que romperlo. Correcto. Entonces, ¿qué propongo yo? Irnos a sentar, ser un medio, trabajar en conjunto, escuchar a las personas. Tenemos y buscar ya 3 recursos. minutos. Quiero sus conclusiones al final de esto, porque el tema de la educación nos da, no para uno, para varios programas. Ojalá en una segunda intervención podamos abordar también el tema, ya no solo de la educación primaria, secundaria, sino la universitaria, que también la conozco, he sido profesor por más de 20 años en la universidad, conozco también
esa problemática, pero es un tema que lo quiero abordar en una segunda oportunidad que tengamos con ustedes sobre el tema de la educación. En un minuto me gustaría, ¿por qué votar por Claudia Ávila? Porque voy a trabajar por El Salvador, porque yo he demostrado a lo largo de mi vida que cuando yo hago algo, cuando yo pongo mi empeño, logro. Yo he cambiado vidas, no solo de niños, inclusive de padres de familia. Soy testigo, la gente es testiga de mi trabajo, de lo que yo he hecho. Yo estoy enfocada en trabajar por los salvadoreños. Quiero educación gratis para los salvadoreños, quiero la mejor educación. Quiero ver un pueblo salvadoreño pujante, que salga adelante, que tenga las oportunidades. Por eso quiero que confíen en mí. Vamos a ver por qué voy a votar por Eva. Sí, claro, porque yo en este caso, ¿verdad? Prácticamente ofrezco, ¿verdad?, mi experiencia que se está terminando todavía de construir, por decirlo así, y más la que ya poseo, mi formación académica, porque nosotros como Cambio Democrático, en este caso mi persona Eva Ayala, tenemos esa parte de corte humanista, esa parte que queremos ver que la sociedad salvadoreña progrese, que ya no solo se quede en lo mismo esperanzado, ¿verdad? Bien, hemos llegado a la finalidad de este programa. Como dice nuestro eslogan, las manos arriba o las manos abajo, solo usted en la intimidad de su hogar sabrá si a nuestras dos candidatas les hicieron así o les hicieron así. Que Dios los bendiga, nos vemos en un próximo programa el día de mañana. Pasen buenas noches. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.